Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy os quiero contar una historia de estas gordas, porque hay historias dentro de la monarquía que no son simplemente incómodas, que son completamente inaceptables. Durante décadas han construido una imagen de estabilidad, de tradición, de ejemplaridad, pero en cuanto, como pasa con casi todas las monarquías, rascas un poquito, empiezas a mirar en lo que se ha ocultado deliberadamente y aparecen cosas turbias, aparecen historias de abandono, de silencio y una frialdad absoluta hacia miembros de la propia familia real. Lo que os voy a contar hoy no es ninguna teoría conspirativa sin base, ni un rumor sin pruebas. Es una historia documentada, confirmada por registros, por periodistas y por testimonios directos. Y aún así, durante años, se ha intentado enterrar como si nunca hubiera existido. Yo voy a seguir aquí haciendo vídeos exponiendo la lacra de todas las monarquías. Si bien me he centrado mucho en las españolas, creo que la británica e incluso la noruega no van muy allá. Si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, dais al like y os suscribís si no lo habéis hecho todavía. Si no os gusta, podéis dar a dislike y ponerme un comentario explicando por qué nos gusta o insultándome directamente. Y sobre todo, no donéis dinero a ningún youtuber. Importante, ya ganamos dinero de los anuncios. No nos hace falta mendigar a la audiencia para ganarnos 4 perras a costa vuestra. Dicho esto, el reinado de Isabel II ha sido uno de los más largos que se conoce en la historia de la monarquía, casi 70 años, y parece haber llevado el peso del mundo sobre sus hombros o el peso del mundo de su familia. Desde las vergonzosas alianzas de su tío Eduardo VIII durante la Segunda Guerra Mundial, hasta la trágica muerte y las conspiraciones que rodean a la pobrecita Diana Spencer, no parece haber un escándalo o una transgresión a la que Isabel no se haya enfrentado a lo largo de su reinado. Además, ha sido conocida por no revelar sus opiniones personales o emociones a nadie. Este secretismo podría derivar de un lema especial que se dice: nunca te quejes, nunca expliques, que se aplica mucho a los monarcas más tradicionales, la cual también fue un mantra de la propia madre de Isabel, pues puede proteger a la reina de revelar alguna de sus creencias más personales, pero el sentimiento detrás de esta expresión también puede haber animado a la familia real a mantener algunos de sus secretos y acciones más vergonzosas ocultas durante años. Uno de esos siendo los primos ocultos y casi olvidados de la reina Isabel. En 1987, una impactante historia salió a la luz revelando que una pariente de la familia real que presumía que había muerto 47 años antes, en realidad estaba viva. En un titular escandaloso, el tabloide The Sun anunció: primos de la reina encerrados en un manicomio, refiriéndose a Catherine Bowes-Lyon, la prima hermana de la reina Isabel y sobrina de la reina madre. Catherine y Elizabeth nacieron ambas en 1926, lo que hacía que ambas tuvieran 61 años en el momento en que la historia salió a la luz. Las publicaciones revelaron que Catherine y su hermana Nerissa, que había muerto solo un año antes, habían sido internadas en secreto en un hospital psiquiátrico por su madre en 1941. Lo más impactante, sin embargo, era que hasta ahora se pensaba que las hermanas Bowes-Lyon estaban muertas. Catherine y Nerissa habían sido registradas como fallecidas en las ediciones de 1963 de Burke's Peerage y Debrett's Peerage, dos publicaciones respetadas y además libros de referencia de la aristocracia británica. Nerissa y Catherine eran la tercera y quinta nacidas de John Herbert Bowes y su esposa Fenella. John Herbert era el hermano de la madre de la reina Isabel, lo que hacía que Nerissa y Catherine fueran sobrinas de la reina madre. Las hermanas nacieron con discapacidades severas del desarrollo, con algunas fuentes diciendo que tenían la equivalencia mental a una niña de 3 o 4 años durante toda su vida. Mientras que su diagnóstico exacto sigue sin ser conocido, eran incapaces de hablar de manera comprensible y, según los registros médicos de Nerissa, ella hacía sonidos ininteligibles todo el tiempo y solo podía decir unas pocas palabras infantiles. Su padre murió en 1930 y 11 años después,
Nerissa y Catherine fueron ingresadas en el Hospital Royal Earlswood, una institución psiquiátrica financiada por el Estado en Redhill, Londres. Tenían 15 y 22 años respectivamente en ese momento. Como resultó, la historia que salió en 1987 también reveló que 3 primas de las hermanas, Edonia, Ecerelda y Rosemary, nacieron con discapacidades similares y fueron ingresadas en el hospital el mismo día. El Hospital Royal Earlswood fue fundado en el año 1847 y establecido en Park House, Highgate, en 1848. En ese momento solamente 50 pacientes fueron admitidos, pero para 1849 ya había 149 viviendo en la institución. Las instalaciones no eran suficientes para tantos pacientes y Earlswood se trasladó a una nueva ubicación en 1855, donde normalmente albergaban alrededor de 500 pacientes a la vez. El hospital no era conocido ni por su limpieza ni por su calidad general. Era ampliamente criticado por problemas de saneamiento, hacinamiento de los pacientes y por estar falto de personal, con aproximadamente 40 pacientes por cada 2 enfermeras. También tenemos que tener en cuenta que el siglo XIX no tampoco daban prioridad a las condiciones higiénicas y de hacinamiento que tenemos a día de hoy. Este es el lugar, este mismo hospital, donde Catherine y Nerissa y sus 3 primas vivieron desde el año 1941 hasta sus muertes, mientras que sus familiares cercanos residían en varias casas señoriales, palacios y mansiones propiedad de la monarquía británica. Según se informa, fue la madre de las Bowes-Lyon quien ingresó a las hermanas en Earlswood, aunque algunas fuentes dicen que Fenella Bowes-Lyon continuó visitándolas hasta su muerte en 1966. No hay registros oficiales de que ninguna de las hermanas haya recibido jamás una visita familiar, incluida una de su propia madre. Después de que la historia saliera a la luz en el año 87, el personal de Earlswood confirmó que las hermanas Bowes-Lyon eran primas de la reina. Aproximadamente al mismo tiempo, los periodistas descubrieron el lugar de enterramiento de Nerissa, quien había fallecido solo un año antes. Había sido enterrada en una tumba de beneficencia que estaba marcada únicamente con una simple etiqueta de plástico y un número de serie. Después de que difundiera la noticia, un donante anónimo pagó una lápida adecuada para reemplazar la etiqueta de plástico. Un administrador del hospital dijo a un reportero que Catherine, quien sobrevivió a su hermana, vivía en una sala de 7 camas y no era consciente de sus vínculos con la familia real. Otro administrador del hospital describió a Catherine como una anciana frágil, una persona que le resultaba muy difícil quizás entender este tipo de cosas y lo que estaba ocurriendo en el mundo a su alrededor. El administrador también confirmó que no había sido visitada por ningún familiar directo desde la década de 1960, pero que había sido visitada por miembros de la League of Friends y otros voluntarios que habían pasado sus vacaciones en la casa de vacaciones del hospital. Personas de toda Gran Bretaña enviaron flores a Catherine al enterarse de su existencia, pero aún así nunca fue visitada por ningún miembro de la familia real, ya que se sentían completamente avergonzados de que tuviera discapacidad mental. Una institución que a priori debería defender y que defiende a través de miles de asociaciones, de Meghan, Harry, la mismísima reina, el mismísimo Carlos, todos a ponernos de parte de los desfavorecidos, menos cuando están dentro de tu propia familia y te traen mala fama. No vaya a ser que nos enteremos, ya lo sabemos todos, de dónde viene vuestro linaje, del incesto y de la degeneración más total. Y aquí quiero aprovechar para criticar un poco a Isabel. Tan callada ella, no doy mi opinión acerca de las cosas, pero tienes unas primas discapacitadas mentales en un hospital compartiendo habitación con otras 7 personas, siendo tú de la realeza y teniendo toda cantidad de lujos posibles. ¿Qué pasa? Os traen mala fama y por eso os queríais librar de ella y meterla en un sitio donde nunca se supiera lo que habíais hecho. Claro, no hay pruebas de que los miembros de la familia real hicieran ningún tipo de visita y es algo que se habría documentado. Según se informa, la reina Isabel de joven creía que Nerissa y Catherine habían muerto en 1961, pero eso no fue el caso de su madre y no fue el caso de ella
cuando se hizo más mayor. De hecho, según los informes, la reina madre llegó a conocer la verdad sobre las hermanas en el 82, 5 años antes de que la historia saliera a la luz pública. Envió un cheque y nunca hizo ningún esfuerzo por visitarlas. Es más, ni siquiera se tomó la molestia de corregir el registro público sobre el hecho de que seguirían vivas. En 1986 se convirtió en patrona de la Royal Society for Mentally Handicapped Children and Adults, una asociación que trataba con la discapacidad mental. Algunos creen que el hecho de que la reina madre no corrigiera el registro público sobre sus sobrinas, así como su oportuna implicación como patrona, apuntan a un intento de encubrimiento por parte de la realeza. En 2011, de hecho, salió un documental del Canal 4 de Reino Unido que cubría la historia de las 5 mujeres, Nerissa, Catherine, Edonia, Ethelda y Rosemary. El programa sugiere que fueron tratadas con falta de empatía por la familia real, algo corroborado además por testimonio del personal de hospital que decían que habían sido completamente olvidadas por sus familiares. En el documental, los cuidadores del hospital también recordaban que cada vez que los miembros de la familia real aparecían en televisión, Nerissa y Catherine se levantaban, saludaban o hacían referencias o gestos de cortesía. Esto también puede ser una mentira que te han contado lo del hospital, porque a mí me cuadra menos que, bueno, en fin, si estaban tan discapacitadas y no eran capaces ni de producir lenguaje, que de repente ven a la familia real y se levantan. Pues sería que sonaría el himno o algo y les llegaría algo de memoria. Pero una persona en esas condiciones no va a hacer una reverencia. Pero bueno, venga, vamos a seguir con la historia. A pesar de que algunos decían que no eran conscientes de sus vínculos con la realeza, las enfermeras recordaban a las mujeres como especialmente emocionadas en la boda del príncipe Carlos y la princesa Diana, otra que tampoco me termino de creer. Mientras que el Palacio de Buckingham no hizo ningún comentario, una pariente de la familia y sobrina de las hermanas Bowes-Lyon, Lady Elizabeth Anson, respondió al documental con una declaración a la BBC. En ella afirmaba que no hubo ningún intento de encubrimiento y que las hermanas eran visitadas con frecuencia por miembros de la familia. Sí, ya, claro. Además, sugirió que la madre de las hermanas, Fenella, simplemente fue descuidada y no registró intencionadamente a sus hijas como fallecidas en los registros públicos. Tócate las narices. Se les olvidó, ¿no? Un descuido cualquiera. No inscribir a alguien muerto como vivo o a alguien vivo como muerto. Por favor. Dada la naturaleza difícil de creer de toda esta historia, obviamente van a salir teorías conspirativas. Y dado que aquí siempre estuvimos en contra, pero que últimamente, como me han demostrado los conspiranoicos que llevaban razón en cuanto a todo, aquí no sé por qué las tenemos que ocultar. Algunos creen que la reina Isabel II es en realidad Catherine Bowes-Lyon, una idea que se basa en el hecho de que la reina Isabel y Catherine nacieran muy cercanamente en el tiempo. La teoría del intercambio al nacer sostiene que el hijo de los padres de la reina nació con grandes discapacidades mentales y que intercambiaron bebés con los Bowes-Lyon para salvar las apariencias. Sin embargo, especialmente considerando que Isabel estaba bastante lejos de la línea de sucesión en el momento de su nacimiento, es más bien poco probable que un intercambio de ese tipo se hubiera llevado a cabo. Trágicamente, la verdadera razón, o la razón que se ha dado por oficial en el encubrimiento de esta magnitud, está más relacionada con el estigma social y cultural que rodean a las discapacidades y a la neurodivergencia. Hasta el día de hoy, el Palacio de Buckingham no ha hecho ningún comentario sobre el ocultamiento de las mujeres Bowes-Lyon. Catherine murió en 2014 y la familia real nunca reconoció públicamente su existencia, ni la de su hermana, ni la de sus primas. Por supuesto, esto significa que nunca se ofreció una razón verificada ni una justificación logística sobre por qué las hermanas fueron hospitalizadas y mantenidas en secreto. Y aún más, por qué fueron declaradas muertas mucho antes de lo que realmente estuvieron. Un editor de Debrecht en 1987 planteó que parecía como si su madre las hubiera rechazada en su mente como hijas suyas. Tenía 5 hijas y estas 2, desafortunadamente, parecían haber nacido con trastornos mentales, por lo que su madre dijo: apártamelas. Otros han explicado que el tratamiento de Nerissa y Catherine en esa época era una práctica bastante común. En aquellos años las personas ingresaban en hospitales psiquiátricos de larga instancia
y a todos los efectos era como si estuvieran muertas. Que yo no digo que no, pero esta monarquía, ya entrada en los años 80, sí que se estaba preocupando por la discapacidad mental, sí que se estaba preocupando por los más desfavorecidos, y la habían mantenido totalmente oculto por vergüenza. Nada más y nada menos que por vergüenza, que por no querer reconocer que no quieres discapacitados mentales en tu familia. Y eso demuestra los valores que realmente tiene esta casa real. Porque claro, a todos nos puede tocar ese marrón de tener a alguien con discapacidad mental, pero tendremos que querer a ese miembro de la familia, tendremos que cuidarle. No vamos a esconderlo en un sótano o en un hospital para que la gente no sepa lo que hay. Es parte de tu familia, al fin y al cabo. Relegarle a ese segundo plano puede ser comprensible durante los años 50 o 60. En los años 70 en adelante, completamente inaceptable. Inaceptable. De hecho, en la serie, que creo que muchos habéis visto, The Crown, de Netflix, incluso intenta comprender el razonamiento detrás de la decisión de la familia. El creador plantea que al ocultar la verdad sobre estas dos chicas, Nerissa y Catherine, la familia real intentaba evitar especulaciones públicas sobre que su linaje estuviera contaminado. No, si os voy a decir una cosa, Nerissa y Catherine puede que tuvieran discapacidad mental, pero me sentiría mucho más seguro al lado de ellas de lo que me podría sentir al lado de Andrew, que fue capaz de hacer lo peor de lo peor a una cría. No creo que Nerissa y Catherine hubieran tenido la maldad de hacer eso. Prefiero a Nerissa y Catherine que a Carlos, que al rey Charles, amigo de los pedos, los PDF más conocidos de la historia de Gran Bretaña, con más de 500 víctimas, normalmente gente en hospitales, Jimmy Savile. Preferiría, y sin conocerlas, sin haberlas visto, haber pasado tiempo con Nerissa y Catherine, que con cualquiera de los demonios que es parte de esta realeza totalmente contaminada por las fuerzas del mal. Y ya para cerrar, ¿no? También podemos hablar del príncipe John, que era hermano de su esposo y del padre de Isabel, Jorge VI. A John se le diagnosticó epilepsia a los 3 años y en ese momento la condición a menudo se agrupaba con discapacidades mentales. A medida que su epilepsia empeoró, le echaron, fuerita, lejos del ojo público, hasta que murió a los 13 años. Así son ellos. Sería más probable que las hermanas que fueron ocultadas porque se temía que sus condiciones pudieran poner en peligro la posición social de la monarquía británica, principalmente debido al estigma social de las enfermedades mentales. A pesar de que algunas fuentes niegan las afirmaciones hechas en la noticia del 87 y en el documental de 2011, diciendo que son mentiras absolutas, que las hermanas eran visitadas, que no existe registro que lo demuestre, y el hecho de que las fechas de fallecimiento de Nerissa y Catherine nunca fueron corregidas, demuestra aún más negligencia por parte de la familia real. En 1996, el Daily Express informó que la reina no respondió a una invitación para reunirse con las autoridades del hospital donde estaban ingresadas. Era para discutir el futuro de Catherine, que aún seguía viva en ese momento. Según el periódico, el administrador de Ellswood, Peter Kinsey, escribió a los familiares, incluida la reina. Ellswood iba a cerrar en marzo del 97 y Kinsey tenía que determinar qué ocurría con los 233 pacientes de la institución. La reina y su madre fueron invitadas, pero según se informa, nunca asistieron. Como de costumbre, el Palacio de Buckingham declaró que no tenían comentarios. Catherine fue trasladada a otra instalación en el 96 junto con sus primas que seguían vivas. Moriría en 2014 a la edad de 87 años. La familia real nunca hizo anuncio en el momento de su muerte y nunca reconoció su existencia. Hoy en día, miembros de la familia, como William y Kate, los duques de Cambridge, trabajan con organizaciones benéficas para ayudar a la gente, ¿no? Con el Heads Together, que colabora con organizaciones. Y aunque estas organizaciones benéficas son una cosa positiva a priori, aunque el altruismo
de las grandes élites ya hemos visto a lo que nos lleva. Es imposible no imaginar el impacto positivo que tendría simplemente reconocer la propia historia de la familia real en relación con los asuntos de salud mental y discapacidades. A lo largo del tiempo, miembros de la realeza han buscado tratamiento para diversos problemas mentales de salud, aunque siempre a puerta cerrada, desde Margarita hasta Diana, hasta Meghan Markle. No sé, es poco probable que jamás lo reconozcan. Y todo, aunque lo reconozcan, el daño ya está hecho. Pero simplemente es una muestra más de la maldad que existe en esta institución, de la falta de responsabilidad que toman por decisiones que estaba en su mano cambiar. Si no van a pedir perdón por lo de Andrew, si no van a pedir perdón por todas las amistades del mala madre del rey de Inglaterra, si no van a hablar de todo el pasado colonial de la reina Isabel y de todo el patrimonio robado de las colonias que maltrataron día sí día también durante muchas décadas, poco va a cambiar. A la monarquía le quedan los días contados, porque la gente ya se ha dado cuenta de que estamos en dos niveles diferentes. Nosotros, a pesar de pobres, estamos del lado de la bondad y de la verdad. Ellos, con todos sus lujos, están de parte de la maldad y de lo infernal. Muchas gracias por estar allí. Otro vídeo más y nos vemos muy pronto en el canal.